María Shpatkivska, una joven nadadora paralímpica, nunca imaginó que su vida sería tocada por la guerra. Evgen Buksha, un soldado, soñaba con servir a su país, pero no a costa de su pierna. Sus caminos se cruzaron en Vinnytsia, una ciudad transformada por el conflicto, donde María era voluntaria en un centro para soldados heridos. Evgen, recuperándose de sus heridas, encontró consuelo en la fuerza y el optimismo de María. Su conexión se profundizó en medio del dolor compartido y la incertidumbre de la guerra. Encontraron el amor frente a la adversidad, un testimonio del espíritu humano perdurable. Su historia, sin embargo, no es solo un faro de esperanza. Es un crudo recordatorio del coste humano del conflicto. María, antes enfocada en la gloria atlética, ahora canalizaba su energía en la rehabilitación de soldados como Evgen. Llevaba sus historias, sus sacrificios, con ella. En los Juegos Paralímpicos, compitió no solo por ella misma, sino por una nación que lucha por su supervivencia. La bandera ucraniana que llevaba, firmada por sus compañeros atletas y los soldados a los que ayudó, se convirtió en un símbolo de su resistencia colectiva. Su historia, un microcosmos de la narrativa ucraniana más amplia, ejemplifica las complejidades del amor, la pérdida y la voluntad de perseverar frente a dificultades inimaginables. Sirve como punto de entrada al corazón de Ucrania, una nación que lidia con una invasión brutal, pero que se aferra ferozmente a la esperanza. Para entender el presente de Ucrania, uno debe profundizar en su pasado. Situada en la encrucijada de imperios, la historia de Ucrania es un tapiz tejido con hilos de resistencia, tragedia y una lucha perdurable por la libertad. Desde los guerreros cosacos que defendieron sus estepas hasta los poetas y artistas que mantuvieron viva la cultura ucraniana durante tiempos de opresión, el espíritu de resistencia corre profundamente en el ADN de la nación. Las fértiles llanuras de Ucrania, conocidas como el granero de Europa, han sido durante mucho tiempo un objetivo de conquista. Gobernada por varios imperios, desde los mongoles hasta el régimen zarista ruso, Ucrania ha soportado siglos de dominación extranjera. Esta historia de ocupación, junto con los intentos de suprimir el idioma y la cultura ucranianos, ha forjado un fuerte sentido de identidad nacional. A pesar de las dificultades, los ucranianos nunca renunciaron a sus sueños de autodeterminación. El deseo de una Ucrania independiente y soberana, libre de interferencias extranjeras, ha sido una corriente subterránea constante a lo largo de su historia, moldeando su lucha actual. El colapso de la Unión Soviética en 1991 marcó un momento crucial para Ucrania. Después de décadas de gobierno soviético, Ucrania declaró su independencia, una declaración recibida con reacciones encontradas por parte de Rusia. Las semillas del conflicto actual se sembraron en los años siguientes, arraigadas en el revisionismo histórico y la negativa a reconocer la identidad distintiva de Ucrania. La narrativa difundida por el Kremlin, que niega la condición de Estado de Ucrania y la presenta como una construcción artificial, es una distorsión peligrosa de la historia. Esta narrativa, alimentada por el deseo de recuperar lo que Rusia percibe como sus territorios perdidos, ha envenenado las relaciones entre los dos países, culminando en la anexión de Crimea en 2014 y la guerra en curso. El conflicto en el este de Ucrania, latente desde 2014, proporcionó un sombrío preludio a la invasión a gran escala de 2022. El mundo observó cómo los separatistas respaldados por Rusia, con la ayuda de Moscú, desestabilizaron la región, convirtiendo una tierra que alguna vez fue pacífica en un campo de batalla. Las protestas del Euromaidán de 2014 marcaron un punto de inflexión en la historia de Ucrania. Miles de ucranianos, impulsados por el deseo de un futuro más democrático y europeo, salieron a las calles de Kiev y otras ciudades, desafiando al régimen corrupto de Víktor Yanukovych. Estas protestas, recibidas con fuerza brutal por parte del gobierno, mostraron el compromiso inquebrantable del pueblo ucraniano con la libertad y la democracia. Las imágenes de civiles desarmados, enfrentándose a cañones de agua y disparos de francotiradores, resonaron en todo el mundo, impulsando el apoyo internacional a la causa de Ucrania. La revolución de la dignidad, como llegó a conocerse, tuvo un alto precio. Más de 100 manifestantes,
apodados la Centena Celestial, fueron asesinados por las fuerzas gubernamentales. Sus sacrificios, sin embargo, encendieron un fuego en los corazones de los ucranianos, un fuego que sigue ardiendo brillantemente en su lucha por la libertad. Sección 5. La Revolución del Maidán y sus consecuencias. La Revolución del Maidán derrocó a un régimen corrupto y envió ondas de choque a través de los pasillos del poder en Moscú. El Kremlin, amenazado por el espectro de una Ucrania democrática y proeuropea en su frontera, respondió con agresión, anexionando la península de Crimea y alimentando el conflicto en el este de Ucrania. La anexión de Crimea, una flagrante violación del derecho internacional, marcó una peligrosa escalada de tensiones. El mundo observó con incredulidad cómo Rusia, bajo el pretexto de proteger a los hablantes de ruso, tomó el control de la península, preparando el escenario para el conflicto más amplio que vendría. La guerra en Donbass, una región en el este de Ucrania con una población significativa de habla rusa, se convirtió en un campo de pruebas para las tácticas de guerra híbrida de Rusia. Una mezcla de propaganda, desinformación y apoyo militar a los grupos separatistas creó un conflicto prolongado que cobró miles de vidas y desplazó a millones. Sección 6. La invasión. Una nación bajo asedio. El 24 de febrero de 2022 quedará grabado para siempre en la memoria de los ucranianos como el día en que su mundo cambió. La invasión a gran escala, lanzada por Rusia bajo el falso pretexto de desnazificar y desmilitarizar Ucrania, destrozó la ilusión de paz y sumió a la nación en una lucha por su propia supervivencia. Las imágenes de tanques rusos cruzando la frontera, de misiles lloviendo sobre ciudades ucranianas, conmocionaron al mundo. El error de cálculo del Kremlin, sin embargo, fue monumental. Subestimaron la determinación del pueblo ucraniano y su compromiso inquebrantable de defender su patria. La invasión provocó una ola de condena internacional y sanciones contra Rusia. El mundo fue testigo de los horrores de la guerra que se desarrollaban en tiempo real, con millones de ucranianos desplazados de sus hogares, buscando refugio en países vecinos. Sección 7. Historias de resistencia. David contra Goliat. A pesar de estar en inferioridad numérica y de armamento, las fuerzas ucranianas, reforzadas por un feroz sentimiento de patriotismo y ayudadas por armas occidentales, organizaron una firme defensa contra los invasores. La historia de la resistencia de Ucrania es una historia de coraje, determinación y negativa a ceder ante la agresión, desde los soldados en el frente hasta los civiles que fabrican cócteles Molotov y usan sus cuerpos para bloquear tanques. Los ucranianos de todos los ámbitos de la vida se levantaron para defender su país. El espíritu de resistencia impregnó todos los rincones de la sociedad, un testimonio del poder unificador de una amenaza compartida. Historias de ingenio y valentía ucranianos, como la leyenda del fantasma de Kiev, un mítico piloto de combate al que se le atribuye el derribo de múltiples aviones rusos, capturaron la imaginación del mundo. Ya sean verdaderas o adornadas, estas historias se convirtieron en gritos de guerra, símbolos de esperanza y desafío frente a probabilidades abrumadoras. Sección 8. El impacto global. Ecos de guerra. La guerra en Ucrania ha enviado ondas de choque mucho más allá de sus fronteras, con consecuencias de gran alcance para la seguridad global, los mercados energéticos y el orden internacional. El conflicto ha expuesto la fragilidad de la paz en Europa y ha subrayado la importancia de la unidad transatlántica frente a la agresión. La guerra también ha desencadenado una crisis humanitaria, con millones de ucranianos desplazados de sus hogares y buscando refugio en países vecinos. La efusión de apoyo de la comunidad internacional, con gobiernos e individuos por igual ofreciendo ayuda y asistencia, ha sido un faro de esperanza en tiempos oscuros. El conflicto también ha servido como un crudo recordatorio de la interconexión del mundo globalizado. Desde el aumento de los precios de la energía hasta las interrupciones en las cadenas de suministro, el impacto económico de la guerra se ha sentido a lo ancho y largo, destacando la necesidad de cooperación internacional para abordar los desafíos compartidos. Sección 9. Una esperanza perdurable, mirando hacia el mañana. A medida que la guerra en Ucrania continúa, su resultado final sigue siendo incierto. Una cosa, sin embargo, está clara:
El pueblo ucraniano ha demostrado una notable resistencia y determinación frente a una adversidad inimaginable. Su espíritu no se quebrantará. La guerra ha cobrado un alto precio en Ucrania, pero también ha revelado la verdadera fuerza de su gente. La efusión de apoyo de todo el mundo ofrece un rayo de esperanza, un recordatorio de que Ucrania no está sola en su lucha. El futuro de Ucrania sigue sin escribirse, pero una cosa es segura. El pueblo ucraniano, habiendo probado la libertad, nunca volverá a aceptar vivir bajo el yugo de la tiranía. Su lucha es una lucha por la democracia, por la autodeterminación y por un futuro donde sus hijos puedan vivir en paz y prosperidad.